Hey, hola. ¿Te gustaría saber cómo puedes replicar una figura exactamente a esta o a cualquiera que quieras realizar? Quédate con nosotros. Te mostraremos paso a paso cómo hacerlo. Vamos para allá. La lista de los materiales la podrás encontrar en la descripción de este video. El primer paso es tomar un poco de silicón. Recuerda que tiene que ser el suficiente para recubrir la figura. Posteriormente y con ayuda de disolvente de silicón, tendrás que mezclarlo por algunos minutos. Una vez concluido este paso, añadiré 5 o 6 gotas de catalizador TP. Recuerda que si tu figura es más grande, puedes añadir más gotas. El siguiente paso es mezclar los materiales, ya que la reacción que genera el catalizador con el silicón es para hacer que seque más rápido. Vierte el silicón en la figura que quieras replicar. Puedes ayudarte con un palillo de madera para hacer que el silicón entre en todas las hendiduras. Tendrás que recubrir toda la figura hasta que quede completamente blanca. Yo replicaré esta figura ya que la utilizaré en un video posterior. Una vez terminado, deja secar el silicón por algunos minutos al sol. En un recipiente deberás mezclar yeso especialmente para escultura y agua. Yo lo realicé en un vaso reciclado, ya que la figura que intento replicar es bastante pequeña. En este momento y sin retirar la figura del silicón, intentaré recubrir el molde con yeso y posteriormente lo sumergiré. Déjalo secar al sol durante 20 minutos aproximadamente. Una vez estando seco, retiraré con mucho cuidado el recipiente. Con ayuda de un cúter, de la parte de atrás hacia la parte de enfrente, haré un corte. Ten mucho cuidado de no cortar el silicón. Es momento de retirar la figura del silicón. Recuerda que debes hacerlo con delicadeza, de lo contrario podrás romper el silicón y tendrás que iniciar el procedimiento de nuevo. Una vez extraída la figura, coloca el molde en el yeso. Con ayuda de una liga, sujeta ambas partes del yeso. Ha llegado el momento de preparar los materiales para realizar la réplica. En un recipiente colocaré aproximadamente 7 gramos de resina PP30. Añadiré una gota de cobalto.
Mezclo ambos materiales y posteriormente añadiré aproximadamente 7 gramos de calcita. Es momento de añadirle un color de base a la resina. En el siguiente paso, añadiré aproximadamente 16 gotas de catalizador K2000. Recuerda que el catalizador hará que la resina seque más rápido. Llegó la hora de vaciar la resina en el molde. Recuerda que puedes apoyarte de un palillo de madera para hacer que la resina entre en todos los detalles del molde. Déjalo secar aproximadamente 10 minutos. Una vez hecho esto, podrás retirar la réplica del molde. Y para finalizar, solo queda darle acabado con pintura. Finalmente la figura está completamente terminada. Si te interesan más de nuestros videos, te dejaré el link directo de cada uno de ellos ahora mismo en la pantalla. También podrás visitarlo en la descripción. Si te gustó el video, suscríbete. Te invitamos a hacer clic en la campanita de notificaciones para recibir una notificación en cuanto subamos nuevo video. Te invitamos a darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.